Bueno, gracias por estar en la radio, Jorge. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Hay tantos temas con la experiencia y el recorrido, pero vamos a empezar por el presente, que es el Parlasur. Un poco porque hay una distorsión informativa, un ocultamiento de la información, y otro poco por saber si tiene sentido en la región tener un parlamento vinculado con nuestros países en un escenario tan complicado, ¿no? Tanto desde lo ideológico, económico, social. ¿Qué es el Parlasur y cuál es su significado hoy? El Parlasur es el Parlamento del Mercosur. Si hace falta un parlamento en el Mercosur, la pregunta es, ¿para qué queremos tener un Mercosur? Si el Mercosur es una estrategia de integración regional, bueno, pues entonces sí hace falta un parlamento, porque la verdad es que no se conoce proceso de integración regional exitoso que no tenga un componente parlamentario. Uh-huh. Si uno en cambio cree que el Mercosur es simplemente un acuerdo de libre comercio y no tiene que ser un proceso de integración más ambicioso, uh-huh, bueno, entonces no debería haber un Parlasur. En general, desde la creación misma del Mercosur, por eso se llama Mercosur, Mercado Común del Sur, uh-huh, la aspiración ha sido que sea un proceso de integración. Uh-huh. A veces, o en sus comienzos, fue visto de una posición más, si querés, mercantilista, más de la visión que se tenía del regionalismo abierto. Luego, uh-huh, desde el 2003 para acá se tuvo una perspectiva más ambiciosa o integral del proceso de integración, valga la redundancia, y en todo caso entonces es más nítido la cuestión o la importancia del rol parlamentario, pero en todo caso siempre es imprescindible un rol parlamentario en los procesos de integración. ¿Por qué? Bueno, por una razón bastante sencilla, porque la integración no la hacen los gobiernos, uh-huh, no la hacen los ejecutivos, no la hacen los técnicos, no la hacen las multinacionales, aunque uh-huh, todos ellos tienen que ver. Uh-huh. La integración, para que sea exitosa, la hacen las sociedades. Hay una acotación que hay que hacer. En general, los parlamentos regionales cuestan que se instalen y que alcancen un alto grado de consideración en la opinión pública. ¿Por qué? Porque es un sistema indirecto, porque es más lejano, porque no se sabe bien qué hacen, ¿para qué están? Ellos no hacen nada. O sea, hay un descrédito general, uh-huh, de la política en general, sí, y los parlamentos regionales son vistos a veces como algo superfluo que no es necesario. Entonces lleva su tiempo. Si uno mira, por ejemplo, el ejemplo de Europa, bueno, llevó 30 o 40 años que tuvieran una aceptación más abierta y que tuviera, sí, unas competencias más significativas como, uh-huh, las que tiene ahora, ¿no? Hoy el Parlamento Europeo colegisla, uh-huh, el Parlasur todavía no colegisla, sí, uh-huh, tiene competencias de asesoría, de recomendación, pero todavía no colegisla. Acá, pero uno, a ver, si sería una suerte también de garantía del sostén de la supervivencia, ese intercambio regional que es ineludible, porque cuando vos citas al pueblo y uno mira las fronteras, hay actividades domésticas, cotidianas de vida, que trazan inevitablemente la necesidad de tener un vínculo más feliz y que supere incluso los escollos o la sinuosidad de la política. Claro, hay por lo menos dos elementos importantes. Uno, los parlamentarios cumplen el rol de facilitar el conocimiento. O sea, repito, nadie se integra y nadie quiere lo que desconoce. ¿Sí? Y la verdad es que hay un desconocimiento grande de los pueblos. Muchos hablamos y tenemos las expresiones, la patria grande, los hermanos, pero la verdad es que cuando uno va un poquito más en profundidad, hay bastante desconocimiento. Nosotros todavía muchos no sabemos portugués, que es el otro idioma que deberíamos saber necesariamente, porque tenemos un vecino que tiene 200 millones de habitantes. Antes que el inglés, digamos, por ejemplo. Bueno, por lo menos para estar acá. Sí. No lo sabemos. Brasil
que vive en un subcontinente, que es América del Sur, donde todos hablan español, los que lo rodeen, por lo menos mayoritariamente, o castellano. Recién en el gobierno de Lula estableció el castellano como una lengua para estudio en la escuela primaria. O sea que hay cosas muy elementales que no sabemos. Y en el conocimiento del otro, los parlamentarios y los parlamentos cumplen un rol importante. Porque tenés que conocer el sistema político, claro, tenés que saber la historia, tenés que saber las tradiciones, tenés que saber cómo es la historia. Por ejemplo, nosotros en el Parlasur, los argentinos, el grupo peronista y del Frente para la Victoria de los parlamentarios, formamos parte de una cosa que se llama la bancada progresista. La bancada progresista, que está el Frente Amplio de Uruguay, está el PT de Brasil, está el PSUV de Venezuela, está el Frente Guazú de Paraguay, y está también, provisoriamente, que sea miembro pleno, el MAS de Bolivia. Muy bien. Esa bancada progresista, nosotros quisimos cambiarle el nombre, porque acá en el caso hay un partido progresista que dirige Margarita Stolbizer, pero que era opositor a nosotros y que está en una posición política distinta. Entonces dijimos, miren, a nosotros ya en Argentina esto confunde, entonces quisiéramos ponerle, ¿por qué no le ponemos como nombre Bancada Nacional y Popular? Casi nos matan, porque para ellos, para el PT, para el Frente Amplio, Bancada Nacional y Popular es casi sinónimo, Bancada Nacional, de una bancada de derecha fascistoide, conservadora. Y yo, no, ¿cómo nos vamos a llamar así? Bueno, es un ejemplo tonto, pero el ejemplo tonto lo que refleja es que incluso en tradiciones políticas tenemos mucho que aprender, mucho que hacer común, hay que poner muchos contactos y hacer mucha práctica común, porque de lo contrario no avanzamos. ¿Y qué importancia tiene esa práctica común? Bueno, la importancia que tiene es que resulta que en una época de globalización es evidente que los problemas no son individuales y las soluciones tampoco son individuales. Y que muchas de las cosas que vivimos son producto, en el caso de las fuerzas conservadoras, de decisiones coordinadas, y que si las fuerzas populares no logran coordinar sus esfuerzos, obviamente vamos a ser más ineficaces. Está muy claro. Después vamos a volver un poco por el tema regional y lo que significa este momento en toda América del Sur. Pero no puedo evitar meterme con la familia Tayana, su ligazón profunda con el peronismo. Fuera de la charla te preguntaba por tu viejo, yo lo conocí siendo ministro de Educación cuando empezaba en el periodismo. Hay una trayectoria donde uno tiene que asirse o tiene para asirse. ¿Cuál es la vía por la que terminás en el tema latinoamericanista, internacional, llegando a ser canciller? ¿Hay un momento, hay un quiebre, hay una formación en este sentido? Siempre fui peronista, como decía. En realidad fui peronista de chiquito. Es parte de mis primeros recuerdos. Y mis primeros recuerdos son en realidad primero de imitar unos discursos de Perón, pero después de la persecución al peronismo. Me acuerdo del 55, del 56, de mi papá escondiéndose, porque él no tiene un rol activo en el levantamiento de Valle, pero era médico, cirujano, entonces estaba en agendas como cirujano de emergencia, se había herido en la asistencia. Entonces estuvo también que esconderse un poco y se vivió de cerca el tema de algunos de los fusilamientos y algunos de los presos, que era gente muy, muy cercana, y él lo echaron de todos lados. Él había sido decano de medicina y rector de la universidad, y era director de un instituto de cirugía torácica, y lo echaron de todas partes. Con lo cual estuvo un tiempo largo sin trabajo, una época difícil económicamente. Estuvo a punto de irse a vivir a Estados Unidos, donde él había estudiado, lo que hubiera cambiado la vida de nosotros, mi vida seguro, pero se quedó y se volcó a
a la medicina privada, lo cual fue beneficioso económicamente para la familia, porque iba mejor de médico privado que director de un hospital público. Claro. Pero él quedó bastante frustrado, porque él tenía una vocación, él se había... Carrillo es una figura muy fuerte, ¿no? Él es peronista por Carrillo. Claro. Él era un hombre que... Es muy interesante el surgimiento del peronismo, en eso, porque él era un médico que había estudiado afuera, en Europa, en Estados Unidos, se había especializado en cirugía, que estaba creciendo mucho en esos años, pues estaba pasando de que era una disciplina donde se morían. Pero un tipo con una gran capacidad de planificación sanitaria, ¿no? Exacto. Y cuando él vuelve a la Argentina y llega el comienzo del peronismo, lo que sucede, él lo contaba así, Carrillo hacía todo lo que nosotros en las guardias conversábamos que había que hacer. Entonces dice, este tipo está haciendo todo lo que nosotros decíamos que había que hacer, entonces hay que apoyarlo. Bueno, así, o sea, fue por una cuestión profesional que él se engancha con el peronismo. Es bien interesante, ¿no? Como una generación joven, formada, se inclina por ahí. Y bueno, después lo reafirmó toda la persecución, que o defeccionaba, cosa que no estaba en su carácter, o mantenía su... Son esos 18 años, 18 años que para muchos fueron interminables, ¿no? Fueron largos, sí. Y él se mantuvo, y yo no sé por qué me vino la inclinación. El peronismo está claro, pero la vocación latinoamericana también, y internacional también la tomé un poco de él, de algunos amigos de él, ¿no? De Ernesto, de Arturo Jaureche, claro. de Además, Pepe Rosa. Yo me imagino juntándose el pibe Tayana en ese escenario del viejo con esos roces, ¿no? Claro, yo escuchaba a todos. Por ósmosis. Yo los escuchaba a todos, los conocía a todos. Entonces, tuve mucho acceso a las grandes figuras del primer peronismo y a muchos de los intelectuales. A Hernández Arregui, a varios de ellos, que tuvieron una influencia grande en mi formación. Y yo recuerdo que desde chico me interesó mucho la política internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, el 31 de diciembre de 1963, yo era chico, estaba comenzando la escuela secundaria, yo me acuerdo que brindé por el retiro definitivo de las tropas norteamericanas de Vietnam. Estaban empezando a ir a Vietnam, pero me acuerdo que hice el brindis en la casa de mi tío donde iban a pasar fin de año, pero ya evidentemente tenía tenía influencia de todo el proceso de descolonización, ¿no? Que fue muy impactante. Claro. El comienzo de los años 60, yo era muy chico, pero toda la descolonización tuvo un gran impacto, y las grandes figuras, ¿no? Fidel Castro, por otro lado, en Cuba, pero Lumumba en el Congo, que se llamaba el Congo, lo que había sido el Congo belga, Ben Bella en Argelia. Pero ahí había un sustrato de vocación también por la lectura, por la investigación, ¿no? En la formación. Sí, había, bueno, eso sí era una inclinación de mi padre y de mi madre, ¿no? Que ellos estimulaban la lectura, la información, el debate. Entonces ellos viajaban bastante, en una época se viajaba menos. Ahora cuando uno ve cómo viaja la gente, en esa época se viajaba menos, y se viajaba menos a lugares extraños, digamos, ¿no? Y además el desarrollo de la época nuestra, más o menos somos contemporáneos, donde la escuela terminaba tarde y mal de hablar de lo contemporáneo, ¿no? Para conocer no llegaba escenario. Nunca llegaba al 30 con suerte. Ya escapándonos, con ganas de salir. Exacto. Así que había una vocación, una cosa innata ahí, ¿no? Seguramente. Sí, a mí me interesó de chico la historia, de muy chico. Yo recuerdo que uno de los primeros libros, había una buena biblioteca en casa, eso es un elemento importante. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue un libro de historia de Roma, de Tito Livio, que eran 2 tomos muy buenos del Ateneo, que era una edición muy lujosa y que tenía una serie de láminas tipo xilografías que se desplegaban. Entonces vos ibas a página 148, había una xilografía. La xilografía tenía, por ejemplo, una escena que era medio impresionante. Había una bandeja con una cabeza, y había un tipo que sí ponía cara de triste y decía, aquel que
se recordaba de la fortuna de Cartago. Y era Aníbal ante la cabeza de Asdrúbal, que era su medio hermano, que lo habían matado a los romanos y le habían tirado la cabeza por arriba del campamento en una típica conducta romana. Entonces, decía página 418, ¿qué hacías? Ibas a la página 418 y decías, ¿qué fue lo que pasó? Le cortaron la cabeza. Claro, del dibujito a la del historia. Dibujito a la historia. Así que fue una forma de la pedagogía de un semicómic, digamos. Está bien. Y ahí me interesó la historia y de ahí pasé, creo que más o menos naturalmente, a las relaciones internacionales, a Latinoamérica, a la descolonización. Mi adolescencia está muy marcada por la descolonización, por un colegio politizado que era el Nacional Buenos Aires, y eso creo que también tuvo su influencia, porque era un colegio donde se vivían los temas de la liberación de Argelia, de Indochina, de África, de las luchas en América Latina, todo eso se vivía, y eso mi madre más le gustaba mucho la geografía, la profesora de geografía, así que entre una y otra cosa fui tomando había un caldo de cultivo, una inclinación por los temas internacionales que después lo seguí siempre. Volviendo a estos días, cuando uno escucha que la Argentina tiene que abrirse al mundo y uno mira cómo está el mundo y cerrémonos, ahí en el ADN del peronismo, en tal caso, o por lo menos un prejuicio, que es estar más volcado a resolver las cuestiones internas, a buscar la ayuda a través de la justicia social, pretender la soberanía en materia económica y demás, como una ausencia del vínculo con el exterior, y se le ha tildado de eso, sobre todo al último gobierno en la Argentina, de haberse cerrado ante el mundo. ¿Qué hay de cierto en esto de abrirse o no al mundo y cómo es la interacción? Bueno, el peronismo ha sido, desde su nacimiento, crítico del orden internacional. Eso sí es verdad, ¿no? Es decir, yo recuerdo que incluso el Bebe Cook, que era un joven diputado, hizo un proyecto para votar el rechazo a la incorporación a las Naciones Unidas. De la Argentina a las Naciones Unidas. En contra de lo que mandó Perón y lo que había mandado Abramovia, que era el canciller. Decían que no, que era un orden y que el Consejo de Seguridad y son 5 que mandan. O sea que el peronismo siempre tuvo, por su visión más de fuerza de la soberanía, un rechazo a un orden impuesto por los poderosos, que es lo que ha sucedido en el mundo. Y sobre todo un orden... en un orden, hoy diríamos neoliberal, pero un orden impuesto por el liberalismo económico, ¿no es cierto? Es un orden en donde los grandes poderes económicos buscaban derribar las banderas de protección para desarrollar sus negocios. Pero había una política internacional y el mismo peronismo desde sus comienzos desarrolló distintas teorías, ¿no? La teoría el ABC famoso de Perón, claro, en los 50, fue uno de los proyectos de integración latinoamericana importante, porque finalmente, ¿cuál es la gracia del ABC? No solo es hablar de integración hace 60 y tantos años, sino es transformar en amigos los que eran las hipótesis de conflicto. Claro, la Chile y Brasil. 30 años después de Perón, 40 años, estuvo a punto de hacer la guerra a Chile, y con los brasileños nos seguimos peleando por las represas hasta 40 años después. O sea que la visión importante fue una idea de cooperación en vez de una idea de enfrentamiento hace muchos años. Y Perón cooperó mucho. Perón cooperó no solo con lo conocido con Paraguay y las banderas de la guerra. Perón cooperó con Bolivia y con el surgimiento de la revolución del 52, del MNR. Perón cooperó con el gobierno de Arbenz en Guatemala en el 54 y trajo una serie de refugiados cuando el golpe que derrocó a Arbenz con apoyo de Estados Unidos produjo una represión muy grande. Es decir, Perón tuvo una política. Perón inició las relaciones con la Unión Soviética y mandó su embajador allá. Es decir, hubo una política activa del Perón en esa época. En cuanto a nuestros últimos gobiernos, en realidad la Argentina en los últimos años ha participado activamente en el Mercosur, ha participado en la creación de la UNASUR y de la CELAC, que han sido dos instrumentos importantes.
ha estado 2 veces en el Consejo de Seguridad, ha sido un miembro activo del grupo G20, que es un grupo que ya existía. El G20 se crea en el 98 como un grupo de ministros de finanzas, pero se transforma en cumbre, es decir, en reunión de presidentes o jefes de estados a raíz de la crisis internacional del 2008. Su primera reunión es en Washington en 2008. Y Argentina participó del G20, que es probablemente el grupo más importante después del famoso G7 o G8. En realidad, el G20 fue la prueba de que ante la crisis el G7, que era como el directorio del mundo, era incapaz de conducir. No podía solo, no podía. Claro. Entonces, la verdad es que no ha habido un alejamiento del mundo, ha habido una participación. Los últimos años quizás esto bajó un poco, producto también de una situación económica en la región más baja, y de toda la región, de una pérdida de mayor actividad. Ahora, lo curioso del gobierno actual es que el gobierno actual proclama una mayor apertura en un momento en donde están creciendo. Es decir, el gobierno actual es como un cierto revival de la apertura favorable a los procesos de globalización. Y esto se da en un momento en donde lo que está creciendo en el mundo es el cuestionamiento de la globalización, el cuestionamiento económico y cuestionamiento político. Y eso no lo tenemos, no es que lo digamos los argentinos, eso lo dicen los británicos con el Brexit, que dicen que quieren irse, señalan que quieren irse de la Unión Europea, y lo dice el señor Trump, que es el candidato republicano en la principal potencia económica y militar del mundo. O sea que son serios los cuestionamientos. Y ahí hay procesos de carácter proteccionista y de recuperación de cierto nacionalismo, si se quiere, desde el punto de vista de la economía. Sí, hay sí, en general teñidos con una cuota en Europa, sobre todo teñidos con una cuota de xenofobia y de anti-islamismo y anti-inmigración notorios. Y es una derecha que está reaccionando contra la apertura, reaccionando contra lo que llaman Bruselas, que es como el símbolo de la integración, y que está produciendo un fenómeno curioso, ¿no? Y es que los votos que eran tradicionalmente izquierda, sobre todo el voto comunista, en varios países, notoriamente en Francia, es un voto que se desplaza, que deja de votar comunista y pasa a votar a la derecha nacionalista, al Front National que ahora conduce Marine Le Pen, ¿no? O sea, hay parte de ese voto, o el crecimiento del Frente Nacional tiene que ver con un desplazamiento del voto de la izquierda que se desplaza a un voto nacionalista con componentes xenófobos, pero básicamente con cuestionamientos a la globalización, porque lo que ven es pérdida de empleo. Claro, por miedo, eso te iba a decir, hay un temor, ¿no? Hay Rajoy en España, por ejemplo, esa dudosa situación. Por ejemplo, es que lo de España es interesante. España este año va a crecer, como no crecía hace tiempo, va a crecer aparentemente más del 3%, lo cual es más que el promedio de Europa, lo cual le parece un chiste porque no tiene gobierno. Entonces crece cuando no hay gobierno, para darle pasto a los antipolíticos que dicen, bueno, va a crecer el 3%, hay un cierto rebote, en fin, va a crecer el 3%, pero lo que no baja es la desocupación. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Crecer y tener 20% de desocupación. Y el problema de ese 20% de desocupación es que ya lleva bastante tiempo, y por lo tanto, en general, en Europa, las ayudas a la desocupación duran un tiempo. Claro. Son tanto por ciento por 6 meses, y después por un año son tal, después se acaba. Entonces ya en España hay un montón de gente que no tiene ayuda alguna para el paro, y que siguen en paro, porque si tienes un 20% de paro, es una masa enorme. Y ese 20%, si te vas a los jóvenes, es mucho más alto. Entonces hay problemas muy serios y están produciendo reacciones políticas importantes. ¿Cómo se resuelven estos temas? También que te estoy preguntando una cosa que es casi de milagro, ¿no? Porque uno no puede ver en un corto plazo un cambio de matrices.
Lo que pasa es que hay varias cosas que habría que tratar de alinear. Por un lado, hay una revolución tecnológica fenomenal, que es extraordinariamente importante, pero es una revolución tecnológica que, si bien es capaz de solucionar muchísimas cosas, tiene una orientación que es eliminadora de empleo. Tiene mucho que ver con la robotización. El otro día alguien me decía que en el 2015 el 5% del Producto Bruto Mundial es resultado de la tarea de los robots, y que en el 2020 va a ser como el 10%. Más desplazamiento de mano de obra humana. Exactamente. Digamos. O sea, cada vez que se pone un robot en marcha, hay algunos cientos o miles de puestos de trabajo que se pierden en el otro lado. Entonces, por un lado vos tenés generación de una tecnología formidable que tiene resultados maravillosos, pero que al mismo tiempo condenan a sectores muy amplios a una situación de subsistencia y a puestos de trabajo de muy baja calificación. Ese es todo el debate acerca de lo que se llama la economía popular, ¿no? O sea, toda esta de nivel, tenemos una especie de mundo en dos velocidades. Y que ya no es solo una cuestión que está en los países desarrollados y los países en desarrollo, tercer mundo en desarrollo, sino que empieza a mixturarse, a mezclarse, y vos tenés pequeños centros de altísimo nivel de complejidad o desarrollo tecnológico con cosas maravillosas que al mismo tiempo generan un cinturón de mano de obra de muy baja calidad o de personas que tienen que autoinventarse su propio puesto de trabajo. Esos contrastes, ¿no? de grandes asentamientos con sectores de poder prácticamente en espacios muy pequeños. Bueno, y eso es lo que habla el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco está muy metido en ese problema, en ese tema de qué estamos haciendo, que estamos construyendo un mundo donde la mayoría de gente... Es decir, ¿qué importancia tiene el trabajo en relación al mundo del futuro? Claro. Es decir, el trabajo humano. Entonces, porque ¿qué vamos a hacer? El mundo va a tener 9.000 millones de personas en el 2050. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Un ocio forzado, digamos. Sí, pero el ocio forzado, ¿en qué condiciones? Claro, si fuera un ocio creativo, la miseria y la pobreza, donde me dejen pintar, dedicarme es una condena en la miseria y la pobreza, ¿no? Exacto. Entonces, eso es que o van a estar en una lucha por la subsistencia con bajísima calidad y muy baja productividad y sin derechos. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí hay un tema muy, muy complejo que creo que no está resuelta la ecuación entre el derecho y la necesidad de garantizar el trabajo humano con derechos y una revolución tecnológica que debería garantizar el bienestar de todos. Y por primera vez, además, no por primera vez, eso lo decía, yo me acuerdo que eso lo decía San Simón, que yo digo que es el primer peronista porque nació el 17 de octubre. San Simón decía ya en 1830 y pico, un socialista utópico, que por primera vez en la historia de la humanidad, decía él, la riqueza que produce la sociedad permite eliminar el problema de la escasez, que es la base de la economía. Se basa en la idea de la escasez, es decir, lo que tenemos no alcanza, así que tenemos que ver cómo hacemos para distribuirlo. Pero la escasez es obviamente el origen de la desigualdad, de la apropiación, etcétera, etcétera. Ahora, por primera vez, él decía, en la humanidad, la riqueza que se produce, él se lo atribuía al fenómeno de la revolución industrial, produce más riqueza de la necesaria para satisfacer las necesidades de todos. Y entonces el problema ya no es un problema de producción, sino que es un problema de distribución. Bueno, si eso pasaba en 1830 y pico, es obvio que pasa hoy, y sin embargo lo que vemos es con lo de Occupy Wall Street y todo eso, que el problema tenemos una concentración de la riqueza y un crecimiento de la desigualdad fenomenal. Es decir, el desarrollo tecnológico no nos está permitiendo una mayor igualdad y un desarrollo para todos, sino al contrario, está agravando la desigualdad, y en la medida que esa apropiación se concentra, condena a la miseria a una enorme mayoría de gente. Eso es un problema gravísimo. Y en ese escenario está la economía china, ¿no? Como un jugador importante.
¿A qué precio? Porque hay también mucho prejuicio y falta de información profunda. La economía china en su 13º plan quinquenal, que es el que están desarrollando ahora, se ha fijado un par de objetivos bien interesantes. El más importante es que la economía china era un ejemplo de este triunfo de la globalización, una economía orientada hacia la exportación y que crecía en base a la inversión extranjera, orientada hacia la exportación, basada en bajos salarios y ventajas impositivas. Así creció enormemente China, así se hicieron las zonas económicas especiales. La verdad es que lo que ha pasado después del 8, de la crisis financiera del 8 y su repercusión sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que hay un hecho nuevo que es lo que no estaba desde el 90 para acá, y es que por primera vez el comercio no crece más que la economía. Es decir, antes de la crisis del 8, si la economía crecía al 3%, el comercio mundial crecía al 6%. Si la economía crecía al 4%, el comercio crecía al 8%. O sea, el comercio, que por eso los liberales te decían, no, abran, porque si el comercio crece al doble que la economía, cerrando, vos crecés a la mitad de lo que podés crecer si orientás tu economía hacia la exportación. Los chinos se vieron y crecían a esa dimensión. Eso se acabó. Ahora el comercio crece casi igual que la economía. Y la economía mundial crece al 3. Al 3. Al 2 la europea, al 3 y pico la americana, ahí está. Entonces, lo que está haciendo China es tratando de disminuir su dependencia del crecimiento hacia afuera de la economía y volcándose paulatinamente más al crecimiento de su mercado interno. Es decir, por eso están desarrollando el mercado interno, por eso están haciendo crecer los salarios. Ahora, ellos lo tienen que hacer en un equilibrio complejo, porque son 1.350 millones de personas, porque tienen que desarrollar la matriz productiva que permita tratando de que sea caótico eso, ¿no? Porque es muy complejo. Es muy complejo, además ellos mismos reconocen que en el campo les sobran 200 millones de campesinos. Tiene 700 millones de campesinos, tendría que tener 500. Pero no pueden mandar 200 millones de personas a las ciudades así como... Claro, graciosamente. Es un pequeño problema. Pero lo interesante es que ellos, igual Corea, no quieren depender tanto de la orientación del crecimiento hacia afuera. Esa gran apertura, digamos, comercial externa. Están cambiándolo un poco. Por eso suben los salarios. Y por eso tenemos ahora problemas los argentinos para exportar aceite del sur y piden nuevo grano. Y que encuentran que el aceite no es tan bueno. Son todas cosas que no son casuales. Antes eso no existían esas cosas, tiene que ver con algunos de estos temas. De todas maneras, la economía china sigue siendo enormemente dinámica, crece a 6, antes llegó a crecer al 11, pero sigue siendo un factor importantísimo, y en el caso de América Latina ya es el segundo socio comercial seguro, ¿no? En toda la región, ¿no? Porque hay inversión, hay emprendimiento en toda la región. Y en el caso de Argentina es interesante, porque una cosa es, es un socio comercial importante, o sea, te compra y te vende, con déficit para nosotros, porque nos vende más de lo que nos compra, pero es un socio grande. Sí. 1. 2, es un inversor grande, porque invierte en infraestructura, en las represas, el tren, la cuarta central nuclear. Y lleva hasta la mano de obra, ¿no? En muchos casos lleva hasta... Bueno, eso en África. Acá eso no va a andar, porque acá no nos conviene que pase eso. Claro, porque se pierde trabajo. Ese es uno de los debates que hay que fijar condiciones. A nosotros acá tenemos mano de obra calificada, así que a nosotros nos conviene que se utilice... Que venga la inversión, nada más, claro. Que venga la inversión. Ellos van a querer poner gente para controlar más inversión. Pero el segundo punto es la inversión en obras de infraestructura. Y el tercer punto es la cuestión financiera, ¿no? Ya uno ya se ha acostumbrado, pero uno de los grandes bancos acá es el ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, eso es lo que quiere decir ICBC. A ver, esa evolución, digamos, de dos versiones del socialismo, el comunismo, en la Unión Soviética se produjo un estallido, aparecieron las grandes mafias, los dueños de clubes de fútbol, pero la China profundizó hacia otro lado la cuestión económica.
Bueno, Rusia parece más depender del petróleo, el gas, en el plano internacional, que este trabajo que los chinos, que lo que estás describiendo, que hace sí, China. son dos sociedades que siempre han sido bastante distintas, más allá que las dos adoptaran el sistema comunista, por lo menos en su declamación, y tuvieran un sistema partido único y lo llamaran Partido Comunista y formalmente adhirieran al marxismo. Rusia es el resultado de la explosión de la Unión Soviética, que era un conglomerado de países también bastante diversos, que intentó contenerse en las 6, en la comunidad de estados, pero eso fracasó y se subdividió. China es mucho más homogénea, es gigantesco, pero el 93% de la población china es Han, o sea, es el mismo grupo étnico. Hablan distintos idiomas. En Beijing quiere decir la capital del norte. Es distinto que hablan en Beijing un idioma distinto, no un dialecto, un idioma distinto al que hablan en Shanghái. O sea, y el idioma, la lengua franca es el mandarín. Pero China tuvo una estructura de Estado desde muy temprano, que fue todo el sistema del mandarinato, funcionariado público, muy eficiente, muy ligado al Estado. O sea que, en realidad, entre el imperio y el Estado revolucionario comunista y lo actual, siempre hubo una burocracia estatal bastante eficiente, con distintas políticas. La reforma agraria que realizó Mao Zedong, obviamente, significó un cambio enorme en la propiedad de la tierra. Pero yo he estado en lugares, por ejemplo, estuve en la ciudad de Xi'an, que tiene una zona histórica vieja. Xi'an fue la capital del primer imperio y era el comienzo de la ruta de la seda. Y uno va, ve las murallas, ve todo muy bonito, muy interesante, y hay un gran templo budista del siglo IX. Entonces uno pregunta, qué interesante el templo, recorre el templo y de repente alguien le dice, en este templo, en el siglo IX, se tomaba el examen de ingreso a la administración pública. En el siglo IX. Un compromiso con el Estado hace 1100 años. ¿no? 1100 años. Un examen para entrar, un examen de admisión. O sea que tienen una historia de administración pública un ahí poco no más busquemos sólida, ñoqui, digamos. un poco más sólida que la de otros países, para no tener que mencionar a nadie cercano y lejano. Está muy bien. Pero yo tengo la obligación de traerte otra vez para estas costas, porque estos días, estos tiempos, ha reaparecido de una forma insólita el tema Malvinas, con algún desaguisado, con alguna desprolijidad, algunos con la intención de marcar que escondía este entorno nuevo con el tema Malvinas la expectativa personal de la canciller del gobierno de Cambiemos. ¿Cuál es la realidad a tu saber y entender de cómo está la Argentina y qué pasos ha dado, si hacia atrás o hacia adelante en estos últimos tiempos en esta materia? A ver, hay varias cosas para ver. Bueno, una candidatura a Secretaría General de las Naciones Unidas no necesariamente es personal, porque si bien es personal, la verdad es que un país podría beneficiarse de eso. Lo que me parece es que era difícil pensar que Argentina podía tener éxito en coronar. Me parece bien tener una candidatura, porque eso, tener una persona que esté en condiciones de competir, favorece al país, pero me parece que estaba claro que no era posible obtener el secretario general, por la sencilla razón que los británicos obviamente lo iban a torpedear, digamos. A vetar. Hay 5 países que tienen veto, uno de ellos es el Reino Unido. El Reino Unido no deja que nosotros compremos armas, el Reino Unido, material electrónico. O sea, no va a permitir que la persona que dirige las Naciones Unidas sea de nacionalidad argentina, que además tiene 2 competencias específicas en relación a Malvinas. Una es facilitar el diálogo, es un rol específico que tiene como secretario general, y 2 es el presidente nato provisional del Comité de los 24, que es el Comité de Descolonización. O sea que la diplomacia británica puede ser calificada de muchas cosas, no de tonta. O sea que eso no lo iban a permitir nunca.
más allá de que a alguien se le pudiera haber ocurrido hacer concesiones para tratar de lograr el favor. Me parece que nadie que sea medianamente informado puede creer que una concesión va a cambiar la política británica en ese sentido. Así que yo creo que eso estaba fuera. Dicho esto, paso al análisis. Me parece que la política argentina hacia el Reino Unido de los últimos 12, 13 años fue una política que creo yo bastante clara y que se basó en dos elementos. Un elemento, diría, de firmeza ante los británicos y un elemento de activismo en los foros regionales y multilaterales respecto de buscar la solidaridad en relación a la causa malvina. Cuando digo firmeza, ¿qué quiero decir? Quiero decir no ceder a todos los pedidos de los británicos si no se veía que esos pedidos de los británicos traían algún beneficio para los argentinos. La evaluación que nosotros hicimos desde el 2003 fue que en los años 90 se hicieron una serie de acuerdos que tenían por propósito el objetivo de favorecer el restablecimiento del diálogo de soberanía con los británicos. Entonces, bueno, en función de eso yo puedo pensar que hago cosas que están a favor tuyo. Si no nos hablamos y no quieres hablar un tema, digo, bueno, favorezcamos que haya algún entendimiento en pesca, favorezcamos que haya algún entendimiento en no sé el tema, muy bien, pero con este objetivo. Si este objetivo no se avanza un milímetro en ese camino, bueno, entonces no vale la pena el otro esfuerzo, claro. Y eso es un poco lo que pasó. Nosotros llegamos en 2003, vimos que algunos de los acuerdos eran claramente muy beneficiosos para los británicos y no se veía el beneficio para los argentinos. Por ejemplo, en el caso de pesca, había un entendimiento que tenía presuntamente por fin evitar la depredación, es decir, tenía por fin una conservación del recurso, pero lo que había permitido es para que los británicos se extendieran los recursos pesqueros por cada vez más años, las licencias, las llamadas licencias que son ilegales para la Argentina, que ellos daban a otros países. Entonces, resulta que hacíamos eso, que eso se suponía era una cosa tratando de conservar el recurso, y ellos avanzaban sobre un acuerdo, y sin acuerdo argentino ellos extendían las licencias de pesca. Bueno, entonces lo que estamos prestándonos es que ellos nos joroben. Bueno, eso no tiene sentido. Lo mismo en hidrocarburos. En hidrocarburos se había hecho un acuerdo en el año 95 que nunca tuvo vigencia efectiva, porque teóricamente en ese acuerdo se iba a haber una exploración conjunta, nunca existió, y lo único que servía el acuerdo es para que los británicos pudieran aparecer en el mundo como que tenían cierto entendimiento en que se podía explorar el mar en esa zona y que los argentinos estaban de acuerdo. Lo cual era peligrosísimo, sobre todo en la medida que empezó a subir el precio del petróleo. Y lo mismo en distintas cosas, lo mismo en el acuerdo de vuelos, etcétera, etcétera. O sea, firmeza fue, dejemos de hacer cosas que favorecen a los británicos a cambio de nada. Simplemente... Claro. Que además es una forma de buscar otro camino para llegar a un diálogo, ¿no? Es decir, obligar a que se siente alguno a contar qué quieren hacer. Si yo no te doy nada y vos me das todo, bueno, mi vida es una felicidad. Claro, por supuesto, claro. Si yo vivo en un departamento y no pago las expensas y tú en vez de reclamarme las expensas me regalas plata, digo, bueno, pero hombre, no paguemos las expensas porque nos va mejor. Bueno, eso estaba claro que no era mejor. Eso era un punto. Y el otro punto era el de actividad para incentivar el reclamo y el apoyo solidario. Y eso se tuvo mucho éxito en el nivel multilateral, en muchos países, en el Foro 77. Mucho más allá de la región, en los países árabes, en los distintos foros, en las reuniones América del Sur, África, América del Sur, Liga Árabe, en muchos foros, pero sobre todo también en la región, porque además hay dos cosas que son distintas. Una cuestión es lo que dice Naciones Unidas. Naciones Unidas y la OEA dicen: el Reino Unido y Argentina tienen que sentarse a conversar y negociar sobre la cuestión del conflicto de soberanía en las islas para encontrar una solución duradera y estable y pacífica y que contemple los intereses de los isleños. Eso es lo que dice Naciones Unidas. No dice quién tiene razón, dice que hay que sentarse a negociar. En vez, en el Mercosur y en Lunasur
Y en la CELAC lo que hemos logrado es que digan la Argentina tiene razón, esa sí, claro, la soberanía, claro, la soberanía. No es que dicen solo hay que sentarse, dicen no, la razón, los otros le están robando, punto. Entonces, esa política, el gobierno actual y ciertos medios tradicionales de opinión, que son sensibles a la opinión británica tradicionalmente, la cuestión diciendo, bueno, no se logró nada porque no se sentaron a negociar. No, claro. Sentarse a negociar no es una cosa que se va a lograr de un día para el otro, van a pasar varios años. Pero sí se logró en el sentido que, por ejemplo, países que años atrás tenían una posición muy distante de la Argentina, y basta citar Chile o basta citar Colombia, que estuvieron, cuando fue el conflicto, por ejemplo, muy lejos de la posición argentina, por decirlo de una manera. Hoy son países que apoyan a la Argentina, y de hecho Chile es el que presenta la resolución de Malvinas en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. O sea, sí ha habido avances y sí ha habido un desarrollo y una potencia del tema Malvinas que estaba fuera. Te voy a arrimar a la parte final, hace rato largo que venimos charlando, pero falta una parte de esta historia, esa lectura tan clara y además transferida en un lenguaje que entendemos todos. Me obliga a preguntarte sobre el peronismo que viene, sobre lo que es el peronismo en este momento, después de una derrota electoral, de una expresión popular del peronismo, el escenario que la Argentina tiene ahora, que no está lejos de ser el escenario que está atravesando la región, ¿no? Estos procesos neoliberales. Lo primero es quizás eso, ¿no? Nosotros, los argentinos, somos originales, pero tenemos demasiado la tendencia a autodestacar nuestra originalidad y creer que lo que nos pasa no le pasa a nadie. Y la verdad que lo que nos pasa, en general, le pasa a buena parte del mundo, con la particularidad que en cada parte sucede de una manera distinta. Pero cuando hubo dictadura de seguridad nacional, nosotros tuvimos nuestra dictadura de seguridad nacional. Sí, claro. ¿Fueron especialmente malos los nuestros? Sí, eso es verdad. Pero no fueron mucho más malos que los de Guatemala, que mataron 250.000 personas y desaparecieron 400 aldeas, digamos, ¿no? Lo mismo nos pasó con los procesos de transición a la democracia, se dio en el mismo marco, y lo mismo pasó con el neoliberalismo, ¿no? O sea, la transición a la democracia fue acompañada por lo que se llamó la modernización de la economía, así se la llamaba, que era el consenso de Washington. Bueno, tuvimos una derrota, tuvimos los gobiernos populares, que fueron la primera década y pico de este siglo, que fue una reacción al mal resultado del neoliberalismo. Tuvimos nuevos liderazgos en viejos partidos, como el caso del peronismo, con Néstor y Cristina, en partidos que por primera vez llegaron, como el PT, como el Frente Amplio, partidos nuevos también como el MAS. Tuvimos Chávez, que fue el primero que llegó con un fenómeno raro, primero militar, después de masas, político. Y mi sensación es que tenemos dos circunstancias que cambiaron. Uno, cambió la coyuntura internacional, se hizo más difícil. La crisis del neoliberalismo no llevó a la desaparición del neoliberalismo, sino a un fortalecimiento del mismo y una concentración. Y en nuestra región, que había sido la primera que había intentado salir del neoliberalismo, me parece que cumplimos una etapa, y exitosamente, pero al cumplir esa etapa exitosamente, es como que nos quedamos sin saber o sin poder bien cómo continuar, cómo seguir. Y la derecha construyó un discurso y en cierta medida lo impuso, y eso lo hizo regionalmente. Y así se dio nuestra derrota. En otro lado no fue electoral, lo de Dilma. Sí, claro. Ganó Dilma por muy poquito, pero la sacaron. Quizás contribuyó a derrotarse ella misma al tomarlo a Levy y tomar el programa de la derecha antes, ¿no? Cosa que nos hizo acá, ¿no? Acá perdimos, pero perdimos en todo caso con lo opuesto, digamos. Lo opuesto. En la región ahora hay un auge de esa derecha que se presenta como moderna. Nosotros tenemos un problema en la región, y es que hemos perdido el impulso del cambio, un impulso del cambio por lo menos en el imaginario de la gente. Recordemos, nuestros rivales se llaman Cambiemos.
y se supone que nosotros somos la fuerza del cambio, nosotros somos el cambio porque queremos luchar contra la injusticia, contra la desigualdad, y los conservadores se llaman Cambiemos, o sea, se nos apropiaron sí. de los nombres. Bueno, también es una apropiación el término liberal, ¿no? Desde el concepto original, sí, claro, a lo que, exactamente, a lo que o sea, digamos, ¿no? ellos han hecho varias cosas. Me parece que fue una derrota, yo creo que es muy significativa la derrota que nosotros tuvimos, y creo que es muy significativa la derrota que se están dando en la región. O sea, hay un cambio político significativo, han tomado la iniciativa los grupos conservadores, en una época, años atrás, los grupos conservadores se expresaban solo en los grandes medios de prensa concentrados y no tenían votos. Ahora siguen los medios de prensa concentrados, pero además tienen votos, sí, y en algunos casos ganan. Y una participación notable, ¿no? En primer plano y transversal, porque uno podría decir, bueno, los grupos afines por pertenencia, por una cuestión aristocrática, si querés, está bien que acompañen, pero acompañan, sí, pero han crecido, claro. Acompañan a otros sectores más populares. Han logrado construir una base y un ideario y un imaginario, y no es tampoco solo que las fuerzas de la gran potencia hegemónica del norte dominen todo, porque tampoco domina todo, es decir, han logrado una situación distinta. Y bueno, eso requiere un debate importante. Nosotros tenemos que pensar que esta derrota que tuvimos es una derrota significativa, y las derrotas hay que procesarlas. Hay 2 o 3 condiciones. Creo que una es pensar en términos de unidad, o sea que los peronistas tenemos que pensar en términos de unidad. Claro, es difícil pensar en términos de unidad porque, como siempre que somos, no es la primera derrota que tenemos en el peronismo, varias veces hemos sido derrotados, por las urnas y a veces no por las urnas, a veces nos sacaban a palos. Y en general cuando perdemos, hay ciertas tendencias, algunas tienden a asimilarse mucho a quien nos gana. Ajá. Y ese proceso a veces es definitivo, a veces dura un tiempo, pero en todo caso la apelación a la unidad es una apelación a la unidad que tiene que construirse con una política. La unidad no es una unidad abstracta, sino que tiene que ser una unidad en una política. Y esa política tiene que ser la defensa de los intereses de los más humildes, de los trabajadores, la defensa de la justicia social y la defensa de la integración regional. Sobre esa base nosotros tenemos que organizar o reestructurar nuestra fuerza. ¿Cómo es el tema de los liderazgos? Perón lo había dicho claro. En general el peronismo se estructura a través de la conducción, se ha estructurado históricamente a través de la conducción del Estado. El presidente es el que mandaba. Y así fue casi siempre en nuestra historia, salvo cuando estuvimos en la proscripción a Perón, que entonces era la figura histórica y cada uno hacía lo que quería en el territorio. Bueno, ahora se da una situación distinta, no hay proscripción, todo el mundo va a tener que competir en el buen sentido de la palabra y gestionar y mostrar conducción, pero la conducción no en sí misma, sino la conducción detrás de una política que permita crecer una propuesta alternativa a esto, que es una nueva versión del neoliberalismo y que no le da solución a los problemas grandes de la Argentina. Me parece que eso es lo más importante. Entonces, tenemos que reconstruir un proyecto, tenemos que reflexionar sobre lo que hicimos bien, sobre lo que no hicimos y sobre lo que hicimos mal, y tenemos que dar una respuesta para adelante. Nosotros no vamos a poder volver a gobernar si no tenemos una propuesta de futuro. No es solo nadie gana sobre el pasado. Es más, yo diría que una de las reflexiones críticas del proceso electoral es que hablamos demasiado de lo que habíamos hecho y poco de lo que había que hacer. Nadie vota pasado, la gente vota futuro, porque vota por lo que cree que va a pasar. Lo que pasó sirve para que te crean más o menos, pero si vos no decís qué es lo que vas a hacer... ¿Cuál es el proyecto? Claro. Y claro, la gente no sabe bien. Entonces hay que trabajar eso, hay que volver a pensar más fuertemente el tema de la integración. Yo creo que en los últimos años, por la crisis económica, se ralentizó mucho el tema de la integración, y creo que eso es un error estratégico, porque la integración ya no es más una aspiración o el sueño de los padres fundadores o la patria, no, la integración me parece un requisito imprescindible para lograr cierto estándar de desarrollo. Yo suelo decir, y lo hago medio en chiste pero bastante en serio,
que estas no son épocas para andar navegando en solitario. Ajá. El que navega en solitario ahora, digamos, hay que navegar en convoy y cerca de la costa, porque el que navega en solitario tiene dos problemas. En los mares estos hay muchas tormentas y además están llenos de piratas, así que si uno navega solo le va muy mal. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta charla con nosotros. Estamos en un escenario universitario, siempre hay un párrafo pedido para los jóvenes, para aquellos que están formando. Muchos jóvenes entraron en la política en estos últimos años. La política había sido desgastada, hoy se notan también matices parecidos a sacar la política del escenario. Hoy la preocupación pasa por la economía, de nuevo temas como seguridad / inseguridad. ¿Hay optimismo? ¿Sos optimista respecto de esas generaciones nuevas? Sí, sobre todo hay que prestar atención. Es decir, a los jóvenes lo que hay que decirles es que, bueno, si creían que la política era una forma para cambiar la realidad y hacer una sociedad mejor, que era un camino sin curvas y siempre en ascenso y sin contratiempo, bueno, se equivocaron. Las luchas sociales y las transformaciones son procesos complejos, con avances y retrocesos, en general con retrocesos, porque si uno mira la historia de la humanidad, no es una historia donde los más humildes triunfan fácilmente, en general son derrotados bastante fácilmente. Así que lo bueno que pueden agradecer es que han tenido varios años para formarse, para tener una Argentina que tuvo una serie de elementos muy positivos y para prepararse. Y que ahora lo que hay que hacer es no desanimarse, no volverse cínicos, que es un riesgo, y no irse a su casa, porque hay una responsabilidad social. Y la responsabilidad de la militancia se ve en los momentos difíciles y cuando hay que pelear por recuperar espacio. Cuando se tiene el gobierno, todo es bastante más fácil. Así que ahora es cuando hay que verdaderamente luchar y mostrar el compromiso con los más humildes. Y eso es lo que nos enseñó la historia de Eva Perón. Gracias, Jorge, muy amable. No, muchas gracias.